Hoy mi hijo cumple 43 años y yo estoy aquí, sentada en esta silla de plástico, en el pasillo del asilo San José. Sosteniendo la única fotografía que me permitieron traer, él a los 5 años, sonriendo con sus 2 dientes de leche faltantes, abrazado a mi pierna. Lo que él no sabe, lo que nunca supo, es que en este momento tengo en mis manos el poder de cambiar su vida para siempre. 2 millones de pesos que él cree que nunca existieron. Un testamento que redacté en secreto hace 3 meses. Cuando supe lo que planeaba hacer conmigo. Si quieres saber cómo una anciana que fue internada por su propio hijo logró darle la lección más grande de su vida. Si quieres descubrir cómo una mujer de 73 años, que todos creían derrotada, se levantó más fuerte que nunca, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Me llamo Carmen Elena Martínez. Y esta es mi historia. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi nuera Patricia me miró con esos ojos fríos que siempre me habían dado escalofríos y me dijo: Carmen, ya es hora de que hablemos en serio. Estábamos en mi cocina, esa cocina donde había preparado miles de comidas para mi hijo Roberto, donde le había curado las rodillas raspadas, donde le había enseñado a hacer las empanadas que ahora él presume que son su especialidad. Patricia se sentó frente a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Mira, Carmen, me dijo, jugando con su teléfono carísimo, Roberto y yo hemos estado hablando. Tu salud ya no es la misma, a veces olvidas cosas. Y nosotros estamos muy preocupados por ti. Yo sabía hacia dónde iba esa conversación. Lo había visto venir durante meses. Las miradas que se intercambiaban cuando creían que no los veía. Los susurros que se callaban cuando yo entraba a la sala. Las visitas cada vez menos frecuentes de mis nietos. María y Sebastián, mis 2 tesoros de 8 y 10 años. No sé de qué hablas, Patricia, le respondí, aunque por dentro mi corazón ya se estaba preparando para el golpe. Yo estoy perfectamente bien. Manejo mi casa, cocino, limpio. Ay, Carmen. Por favor, me interrumpió con esa voz condescendiente que usaba siempre conmigo. El otro día dejaste la estufa prendida toda la noche. Y la semana pasada se te olvidó cerrar la puerta con llave. ¿Te das cuenta del peligro que representa eso? Mentira. Todo mentira. La estufa había sido ella misma quien la había dejado prendida durante una de sus pocas visitas. Y la puerta había quedado sin llave porque Roberto había venido a buscar unas herramientas y se había ido con prisa. Pero ya sabía que no tenía caso discutir. Ya habían tomado la decisión. Hemos encontrado un lugar muy lindo para ti, siguió Patricia, mostrándome unos folletos que había sacado de su bolsa. Es el asilo San José. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad. Enfermeras las 24 horas. Vas a estar mucho mejor ahí que aquí sola. Sola. Esa palabra me atravesó como un puñal. Yo no estaba sola. Tenía mi casa, mis recuerdos, mis plantas. Mis vecinas de toda la vida. Tenía la rutina que había construido durante 50 años en esa casa que compré con el sudor de mi frente. Trabajando 12 horas diarias como costurera. ¿Y Roberto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Él también piensa que debo irme? Patricia bajó la mirada por un segundo, el único momento en que pareció sentir algo parecido a la vergüenza. Roberto está muy preocupado por ti. Carmen del trabaja todo el día, yo también trabajo. Y no podemos estar pendientes de ti como quisiéramos. Era mentira y las dos lo sabíamos. Roberto trabajaba medio tiempo en un taller mecánico y Patricia no había trabajado ni un solo día desde que se casó con mi hijo. Pero lo que más me dolía no era la mentira, sino saber que mi propio hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años, había permitido que su esposa viniera a darme esa noticia en lugar de venir él mismo a hablar conmigo. Necesito pensarlo, les dije, porque todavía tenía esperanza de que Roberto recapacitara. De que recordara todo lo que habíamos pasado juntos. Carmen, Patricia suspiró como si estuviera hablando con una niña obstinada. Ya no hay nada que pensar. Ya apartamos tu lugar en el asilo. El lunes que viene, vienen por ti. 4 días. Me estaban dando 4 días para despedirme de toda mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las fotografías en mi mesa de noche. Roberto de bebé, durmiendo en mis brazos. Roberto en su primer día de escuela, con el uniforme que yo había trabajado horas extra para poder comprarle. Roberto el día de su graduación. Abrazándome y diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. Al día siguiente, Roberto finalmente vino a verme. Lo vi llegar desde la ventana de mi sala, caminando lentamente por el sendero del jardín como si cada paso le costara trabajo.
tenía la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Por un momento, solo por un momento, pensé que venía a disculparse, a decirme que todo había sido un malentendido. Hola, mamá, me dijo cuando abrí la puerta. No me miró a los ojos. Hola, mi amor, le respondí, y por instinto le toqué la cara como había hecho toda la vida. Él se apartó ligeramente. Nos sentamos en la sala, en silencio. Yo esperaba que él hablara primero, que me explicara, que me pidiera perdón. Pero los minutos pasaron y Roberto solo miraba sus manos. ¿Es cierto lo que me dijo Patricia?, le pregunté finalmente. Roberto suspiró profundamente. Mamá, tú sabes que, yo te quiero mucho. Cuando alguien empieza una frase así, ya sabes que, lo que viene después te va a partir el corazón. Pero ya no eres la misma de antes, continuó, todavía sin mirarme, a veces olvidas cosas. A veces nos preocupas. Patricia y yo creemos que estarías mejor en un lugar donde puedan cuidarte como te mereces. Yo olvido cosas, le pregunté, sintiendo como la rabia empezaba a crecer en mi pecho. ¿Cómo qué, Roberto? Bueno, como el otro día que dejaste la estufa prendida. Esa estufa la dejó prendida Patricia, y tú lo sabes. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Roberto? ¿Para ti? ¿Sabes lo que es difícil para mí? Es escuchar que mi único hijo, el niño al que crié sola, al que le di todo lo que tenía y lo que no tenía, me está echando de mi propia casa. Roberto finalmente me miró. Y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, culpa mezclada con determinación. Como si hubiera tomado una decisión que sabía que estaba mal, pero que ya no podía cambiar. No te estoy echando. Mamá, te estoy llevando a un lugar mejor. ¿Mejor que mi hogar? ¿Mejor que la casa donde naciste, donde diste tus primeros pasos, donde te curé cuando estabas enfermo? Mamá, por favor. No me hagas sentir peor de lo que ya me siento. ¿Y cómo te sientes, Roberto? Dime. ¿Cómo se siente uno cuando va a abandonar a su madre en un asilo? Roberto se puso de pie bruscamente. No es abandono. Mamá, es lo mejor para todos. Para todos menos para mí. Para ti también. Vas a tener compañía, actividades, gente de tu edad. Yo ya tengo compañía. Te tengo a ti, tengo a mis nietos, tengo a mis vecinas. Mamá. Roberto se pasó las manos por el cabello. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. La decisión ya está tomada. Y fue cuando lo entendí. No había venido a pedirme perdón ni a explicarme nada. Había venido a informarme. Como si yo fuera una empleada a la que estaban despidiendo. ¿Y mis nietos? Le pregunté. ¿María y Sebastián saben que vas a internar a su abuela? Roberto se quedó callado por un momento muy largo. Ellos van a entender. ¿Les vas a decir que la abuela que los ama está loca? ¿Que se olvida de las cosas? ¿Que es mejor que esté lejos de ellos? No voy a decirles eso. Entonces, ¿qué les vas a decir? Roberto, mi hijo, se dirigió hacia la puerta. Les voy a decir que la abuela se fue a un lugar donde va a estar mejor cuidada. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Los siguientes 3 días, Roberto no volvió por la casa. Patricia vino el domingo con 2 maletas baratas y me ayudó a empacar lo esencial. Me permitió llevar 5 mudas de ropa, algunos artículos de aseo, la fotografía de Roberto niño y mi Biblia. ¿Y todo lo demás?, le pregunté, viendo mi casa llena de recuerdos de toda una vida. No te preocupes por eso, me dijo Patricia, mientras doblaba mi ropa favorita, un vestido azul que había comprado para la graduación de Roberto. Roberto y yo nos vamos a encargar de todo. Claro que se iban a encargar. Se iban a encargar de quedarse con mi casa, con mis muebles, con todo lo que había construido durante 50 años. El lunes llegaron por mí a las 9 de la mañana. Una camioneta blanca del asilo. Roberto no vino. Mandó a Patricia y al chofer. Roberto, ¿no va a despedirse de mí?, le pregunté a Patricia mientras el chofer cargaba mis 2 maletas. Él tenía que trabajar, me mintió, pero me dijo que te mandara muchos besos. El viaje al asilo duró 30 minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Vi por la ventana cómo se alejaba mi barrio, mi casa, mi vida. Patricia iba sentada delante, hablando por teléfono sobre no sé qué planes para el fin de semana. Yo iba atrás, abrazando mi pequeña maleta como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. El asilo San José resultó ser exactamente lo que me imaginé, un edificio gris de 2 pisos rodeado de un jardín descuidado. El olor a desinfectante y a soledad se sentía desde la entrada. Patricia se encargó de todos los papeles, mientras yo me quedé sentada en la sala de espera, viendo a otros ancianos en sillas de ruedas que me miraban con esa expresión vacía de quien ha perdido toda esperanza. Listo. Carmen, me dijo Patricia, después de media hora. Ya está todo arreglado. Tu habitación es la número 12, compartes con una señora muy amable. Las comidas son a las 8, 12 y 6. Si necesitas algo, hay enfermeras las 24 horas.
Me dio un beso en la mejilla, el primero que me daba en años, y se fue, así de simple. 10 años siendo su suegra. 10 años de comidas dominicales, de regalos en su cumpleaños, de cuidar a sus hijos cuando ella necesitaba tiempo para ella misma. Y se despidió de mí como si fuera una extraña. La habitación número 12 era un cuarto pequeño con 2 camas, 2 mesitas de noche y un armario compartido. Mi compañera de cuarto se llamaba Esperanza, una mujer de 80 años que había estado ahí 3 años. Sus hijos vivían en Estados Unidos y la visitaban una vez al año. Por Navidad, primera vez en un asilo, me preguntó Esperanza esa primera noche, mientras yo trataba de acomodar mis pocas pertenencias en mi pequeño espacio. Sí, le respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Su nota, todavía tienes esperanza en los ojos. ¿Y eso es malo? Esperanza se rió, pero no era una risa alegre. No es malo. Mi niña. Pero duele más. Las primeras semanas en el asilo fueron las más difíciles de mi vida. Peores que cuando mi esposo nos abandonó. Peores que cuando tuve que trabajar 18 horas diarias para sacar adelante a Roberto. Peores que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Los días se arrastraban lentos y vacíos. Despertaba a las 6 de la mañana con el sonido de la campana. Desayuno a las 8, café aguado, pan tostado y mermelada barata. A las 9, actividades, tejido para las señoras, dominó para los señores. A las 12, almuerzo, sopa, arroz. Algún trozo de carne que parecía cartón y agua de panela. A las 2, siesta obligatoria. A las 4, más actividades o televisión en la sala común. Siempre programas que nadie quería ver. A las 6, cena. A las 8, todos a sus cuartos. Esperanza tenía razón. La esperanza dolía. Cada día esperaba que Roberto viniera a visitarme, que se diera cuenta del error que había cometido, que me llevara de vuelta a casa cada vez que sonaba el teléfono del asilo. Mi corazón se aceleraba pensando que podría ser él. Cada vez que veía una camioneta azul como la suya pasar por la ventana, me levantaba para mirar. Pero Roberto no vino. Ni la primera semana. Ni la segunda, ni la tercera. Al mes de estar ahí, finalmente logré hablar con él por teléfono. La secretaria del asilo me dijo que tenía una llamada, y corrí tanto como pude con mis piernas de 73 años hacia la oficina. ¿Mamá? La voz de Roberto sonaba distante. Como si estuviera hablando desde otro planeta. Roberto, mi amor. No pude contener la emoción. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, yo. He estado muy ocupado con el trabajo. Roberto, yo estoy aquí esperándote. Los otros ancianos reciben visitas los domingos. ¿Podrías venir el domingo? Este domingo no puedo. Mamá, Patricia y yo vamos a llevar a los niños a un parque de diversiones. A un parque de diversiones, con mis nietos. Sin invitarme siquiera. ¿Y el próximo domingo? Mamá. No sé, ya veremos. Roberto, ¿tú estás bien? ¿Los niños están bien? Sí, mamá, todos estamos bien. Oye, tengo que colgar porque voy saliendo para el trabajo. Roberto. Espera, pero ya había colgado. Caminé de regreso a mi habitación, sintiendo que cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Esperanza estaba sentada en su cama, tejiendo una bufanda que nunca iba a terminar. ¿Era tu hijo?, me preguntó sin levantar la vista. Sí. ¿Va a venir? No. Esperanza siguió tejiendo. Nunca vienen. Mi niña. Al principio prometen que sí, pero nunca vienen. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la casa que había perdido, por los nietos que ya no vería crecer. Por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora me había desechado como si fuera basura. Pero sobre todo lloré por mí misma. Por la mujer que había trabajado toda su vida para darle todo a su familia y que ahora estaba sola en un cuarto que olía a tristeza y a desinfectante. Pasaron 2 meses sin saber nada de Roberto. 2 meses de días idénticos, de comida sin sabor. De noches largas, escuchando los lamentos de otros ancianos abandonados. 2 meses en los que empecé a entender por qué Esperanza había perdido la esperanza. Fue en esos 2 meses que empecé a planear mi venganza. Aunque no, venganza no es la palabra correcta. Justicia. Empecé a planear mi justicia. Verás, hay algo que Roberto y Patricia nunca supieron. Algo que guardé en secreto durante más de 20 años porque quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su propio esfuerzo. Que no dependiera de su madre para todo. Cuando Roberto tenía 18 años, su padrino, mi hermano mayor Aurelio, murió en un accidente. Aurelio había sido soltero toda su vida y muy trabajador. Tenía una pequeña empresa de transporte que le había dado buenos resultados. En su testamento me dejó todo, la empresa, sus ahorros, una casa en el centro de la ciudad. Yo vendí todo.
La empresa, la casa, hasta los camiones, con ese dinero, más lo que había ahorrado durante años trabajando como costurera, reuní una pequeña fortuna. Nada exagerado. Pero sí lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Y qué hice con ese dinero? Lo invertí. Durante 20 años lo invertí sabiamente. Con la ayuda de un asesor financiero que me recomendó el mismo abogado que había manejado los asuntos de mi hermano. Nunca toqué el dinero. Vivía modestamente con mi pensión y con lo poco que ganaba todavía cosiendo para algunas vecinas. Quería que ese dinero fuera para Roberto y mis nietos. Tenía la ilusión de que cuando yo muriera, ellos descubrirían que la vieja costurera tenía guardados 2 millones de pesos que les iban a cambiar la vida. Pero Roberto había cambiado esos planes. Durante esos 2 meses en el asilo, empecé a cartearme con don Armando, mi asesor financiero. Le expliqué mi situación. Le dije que quería cambiar mi testamento. Señora Carmen, me escribió don Armando en una de sus cartas, ¿está usted segura de eso? Es una decisión muy importante. Estoy completamente segura, le respondí. Mi hijo demostró que no me merecía. Quiero que todo mi dinero vaya a una fundación que ayude a ancianos abandonados. Pero antes de morir, quería que Roberto supiera lo que había perdido por ser tan desagradecido. Pasaron 3 meses más. 5 meses en total sin una sola visita de mi hijo. Sin una llamada. Sin una carta. Nada. Como si yo hubiera muerto el día que me dejó en el asilo. Fue entonces cuando decidí que era hora de actuar. Una mañana le pedí a la directora del asilo, la señora Gladys, que me ayudara a hacer una llamada importante. Por supuesto. Doña Carmen, me dijo la señora Gladys. Ella era de las pocas personas en ese lugar que me trataba con respeto. ¿A quién quiere llamar? A mi hijo, pero esta vez necesito que usted hable con el primero. La señora Gladys marcó el número de Roberto. Yo me quedé sentada en su oficina, con las manos temblorosas de los nervios. Señor Roberto Martínez, escuché que, decía la señora Gladys. Le habla Gladys Moreno, directora del asilo San José. Sí, exacto, ¿dónde está su mamá? No. No, ella está bien, no se preocupe. Es solo que necesitamos hablar con usted sobre algunos documentos. Sí, es importante que venga personalmente. Mañana a las 3 de la tarde, ¿le parece bien? Cuando colgó, me miró con una sonrisa cómplice. Listo, doña Carmen. Mañana a las 3 viene su hijo. Esa noche no pude dormir. Después de 5 meses. Iba a ver a Roberto, pero esta vez las cosas iban a ser diferentes. Esta vez yo tenía el control. A las 3 en punto de la tarde del día siguiente, vi la camioneta azul de Roberto estacionarse en la entrada del asilo. Lo vi caminar hacia el edificio con esa manera de andar que conocía tan bien. Se veía más delgado que la última vez, como si el peso de la culpa lo hubiera estado consumiendo, o al menos eso quería creer yo. Buenas tardes. Señor Martínez, lo saludó la secretaria. La directora lo está esperando. Roberto entró a la oficina de la señora Gladys visiblemente nervioso. ¿Pasa algo con mi mamá? Fueron sus primeras palabras. Su mamá está perfectamente bien, le respondió la señora Gladys. De hecho, está aquí con nosotros. Carmen, pase por favor. Yo estaba esperando, detrás de la puerta. Cuando entré y Roberto me vio, su cara cambió completamente. Por un segundo, solo por un segundo, vi al niño que había sido. Al hijo que me había dicho 1000 veces que me amaba. Hola, Roberto, le dije con la voz más tranquila que pude. Hola, mamá. Su veía confundido. ¿Tú estás bien? Me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre unos documentos. Así es, intervino la señora Gladys. Su mamá quiere hablar con usted sobre su testamento. Roberto frunció el ceño. ¿Mi testamento? Mamá, ¿de qué testamento hablas? Me senté frente a él y lo miré directo a los ojos por primera vez en 5 meses. Roberto, hay cosas sobre mí que tú nunca supiste. Cosas que guardé en secreto porque quería que fueras independiente, que te sintieras orgulloso de tus propios logros. Mamá, no entiendo de qué me estás hablando. Saqué de mi bolsa un sobre que había estado cargando durante semanas. Dentro estaban los documentos que don Armando me había enviado, el estado de mi cuenta bancaria, las inversiones, el Nuevo Testamento. Roberto, cuando tu padrino Aurelio murió, me heredó todo lo que tenía. Su empresa, su casa, sus ahorros. Yo vendí todo y durante 20 años invertí ese dinero. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se abrían más y más mientras leía las cifras. 2 millones. Mamá, esto dice que tienes 2 millones de pesos. Así es. Pero tú siempre dijiste que no tenías dinero. Siempre viviste tan modestamente. Vivía modestamente porque ese dinero no era para mí. Era para ti y para mis nietos. Era mi herencia para ustedes. Roberto siguió leyendo los documentos. Roberto.
porque este es mi nuevo testamento. Le mostré el documento que don Armando había redactado para mí. Roberto lo leyó en silencio. Y vi cómo su cara se ponía cada vez más pálida. Fundación Esperanza para Ancianos Abandonados, leyó en voz alta, todo tu dinero va a ir a una fundación. Así es. Mamá, no puedes hablar en serio. Por primera vez en 5 meses. Sentí que tenía poder, que tenía control sobre mi propia vida. Roberto, durante 5 meses no has venido a visitarme ni una sola vez, ni una llamada para preguntar cómo estoy. Me internaste aquí como si fuera un estorbo. Como si los 50 años que dediqué a criarte no hubieran significado nada. Mamá. Déjame terminar, lo interrumpí, y mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en años. Tú decidiste que yo era una carga, que era mejor tenerme lejos, que era mejor olvidarte de que existo. Pues bien, ahora tú no existes para mi testamento. Roberto se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es una locura. Yo te interné aquí porque quería lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ti, Patricia? ¿Lo mejor para quedarte con mi casa, con mis cosas, con mi pensión? No es cierto. Roberto, no me insultes. Después de todos estos años. Por lo menos ten la decencia de ser honesto conmigo. Mi hijo se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Está bien, dijo finalmente. Está bien. Tal vez Patricia me convenció de que era lo mejor. Tal vez no pensé bien las cosas. Tal vez. Mamá, me arrepiento. Me arrepiento muchísimo. Estos 5 meses han sido horribles. No he podido dormir bien, sabiendo que te hice daño. ¿Y por qué no viniste antes a decírmelo? Roberto levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque me daba vergüenza, mamá. Porque sabía que lo que había hecho estaba mal y no sabía cómo pedirte perdón. Ahí estaba mi hijo, llorando como cuando era niño y había hecho algo malo. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 43 años, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Pero otra parte de mí, la parte que había sufrido 5 meses de abandono, quería que sintiera el dolor que yo había sentido. Roberto, ¿tú crees que con pedirme perdón se arregla todo? No. Mamá, sé que no es tan fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Voy a sacarte de aquí. Vas a regresar a tu casa. ¿A mi casa? Roberto, mi casa ya no existe. Patricia me dijo que ustedes se iban a encargar de mis cosas. Roberto se quedó callado. ¿Qué pasó con mi casa? Roberto, mi hijo bajó la mirada otra vez. La vendimos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Vendieron mi casa? Mamá. Necesitábamos el dinero. Patricia perdió su trabajo y yo no gano suficiente para mantener nuestra casa y pagar la tuya también. ¿Patricia perdió su trabajo? Pero si ella nunca ha trabajado. Ella trabajaba medio tiempo en una tienda, mamá, pero la despidieron hace 3 meses. Roberto. Vendieron la casa donde naciste. La casa donde tu padre nos abandonó y yo te crié sola. La casa donde te cuidé cuando tuviste neumonía a los 7 años y casi te mueres. La casa donde celebramos tu graduación, tu boda, donde conocí a mis nietos por primera vez. Mi hijo lloraba en silencio. Mamá, no sabía que iba a ser tan difícil. Creí que íbamos a poder arreglar las cosas. ¿Y con qué dinero pensabas arreglar las cosas, Roberto? Porque según estos documentos, yo tengo 2 millones de pesos que ustedes nunca supieron que existían. Dinero que podría haber resuelto todos sus problemas. Roberto miró los papeles otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mamá, ¿de verdad tienes todo este dinero? Lo tengo. Lo tuve durante 20 años. Y ustedes nunca se enteraron porque yo quería que fuera una sorpresa cuando yo muriera. Quería que mis nietos pudieran estudiar en las mejores universidades, que tú pudieras tener tu propio negocio. Que nunca les faltara nada. Mamá. Roberto se acercó a mí y trató de tomarme las manos. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo retiré mis manos. Roberto, ¿tú sabes lo que es despertarse todos los días en un lugar que no es tu hogar? ¿Sabes lo que es comer comida que sabe a cartón? ¿Sabes lo que es dormir todas las noches preguntándote por qué tu propio hijo te abandonó? Mamá, yo no te abandoné. ¿No? Entonces, ¿cómo le llamas a 5 meses sin una sola visita? Roberto se quedó callado porque sabía que no tenía respuesta. Roberto, ¿sabes cuántas veces he pensado en matarme durante estos 5 meses? Mi hijo me miró horrorizado. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Hay noches en las que me he preguntado para qué sigo viviendo. Para que siga latiendo mi corazón, si la única persona por la que viví durante 40 años ya no me necesita. Mamá, yo sí te necesito. ¿Me necesitas? ¿O necesitas mi dinero? Roberto se quedó callado otra vez.
y en ese silencio encontré mi respuesta. Mira, Roberto, le dije, guardando los documentos en mi bolsa. Yo ya tomé mi decisión. Mi dinero va a ir a una fundación que ayude a otros ancianos como yo. Ancianos que fueron abandonados por sus propios hijos. Mamá, por favor, no hagas eso. Piensa en María y Sebastián. Piensa en tus nietos. ¿Mis nietos? Me reí, pero no era una risa alegre. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que mis nietos me vieron? ¿Cuándo fue la última vez que supieron de su abuela? Ellos preguntan por ti. ¿Y qué les dices? Roberto bajó la mirada. Les digo que estás bien, que estás en un lugar donde te cuidan. ¿Les dices que su abuela está en un asilo porque su papá la abandonó ahí? Mamá, no es tan simple. Sí es tan simple. Roberto, tú decidiste que yo era un estorbo y me sacaste de tu vida. Ahora yo decido que tú eres un desagradecido y te saco de mi testamento. Me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Mamá. Espera, Roberto se levantó y me siguió. ¿Qué tengo que hacer para que cambies de opinión? Me detuve y lo miré. Roberto, ¿tú realmente crees que existe algo que puedas hacer para borrar 5 meses de abandono? No lo sé, mamá, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué? ¿Porque me amas o porque quieres mi herencia? Roberto se quedó callado por tercera vez. Y cada silencio suyo era una confirmación más de que yo había tomado la decisión correcta. Roberto, déjame preguntarte algo más. Si yo no tuviera este dinero, si fuera realmente la vieja pobre que pensabas que era, ¿estarías aquí pidiendo perdón? Mi hijo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero no respondió. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, le dije. Ahora, sí me disculpas. Tengo que regresar a mi cuarto. Aquí en el asilo, cenamos a las 6 y no me gusta llegar tarde. Salí de la oficina, dejando a Roberto ahí parado, con los documentos en las manos y la cara llena de lágrimas. Por primera vez en 5 meses, me sentí poderosa. Me sentí respetada. Me sentí como si hubiera recuperado mi dignidad. Pero esa sensación de poder no duró mucho. Esa misma noche, mientras cenaba mi sopa aguada y mi pan duro, empecé a sentir algo que no esperaba, culpa. No culpa por haber castigado a Roberto, sino culpa por haber sentido tanta satisfacción al verlo sufrir. ¿Estás bien, Carmen?, me preguntó Esperanza. Te ves pensativa. Esperanza, ¿tú crees que está mal vengarse de alguien que te hizo daño? Mi compañera de cuarto dejó de comer y me miró con esos ojos sabios de quien ha vivido 80 años. Depende. Mi niña, ¿es venganza o es justicia? No sé. Mi hijo vino hoy a visitarme. ¿Después de 5 meses? Sí. Pero solo vino porque se enteró de que tengo dinero. Le conté a Esperanza toda la historia, le hablé del dinero, del testamento, de la cara de Roberto cuando se enteró de lo que había perdido. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó cuando terminé de contarle, confundida. Por un lado, siento que él se merece lo que le pasó. Pero por otro lado, es mi hijo. Es la única familia que tengo. Esperanza se quedó pensativa por un momento. Carmen, déjame contarte algo. Yo también tengo hijos que me abandonaron. Pero la diferencia entre tú y yo es que a mí nunca me pidieron perdón. ¿Tú crees que Roberto está arrepentido de verdad? No lo sé. Mi niña, pero sí sé una cosa, si no le das una oportunidad de demostrártelo, nunca lo vas a saber. Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Esperanza. ¿Y si Roberto realmente estaba arrepentido? ¿Y si su dolor era genuino? ¿Y si yo estaba siendo tan cruel con él como él había sido conmigo? A la mañana siguiente, la señora Gladys me llamó a su oficina. Doña Carmen, ¿tiene visita? Mi corazón se aceleró pensando que podría ser Roberto otra vez. Pero cuando llegué a la sala de visitas, vi a una mujer joven que no reconocí inmediatamente. ¿Abuela?, dijo la mujer, y entonces la reconocí. Era María, mi nieta de 8 años. Pero se veía más grande, más madura. María. Corrí hacia ella y la abracé como si fuera lo más valioso del mundo. Mi amor, qué grande estás. ¿Cómo llegaste aquí? Papá me trajo, dijo María. Y entonces vi a Roberto sentado en una esquina de la sala, viéndose nervioso e inseguro. Hola, mamá, me dijo Roberto con voz temblorosa. Roberto, ¿qué significa esto? Mamá, María ha estado preguntando por ti durante meses. Ayer, cuando llegué a casa después de verte. Ella me preguntó por qué estaba llorando. Y yo le dije la verdad. Me senté junto a María, sin soltar su mano. ¿Qué verdad te dijo tu papá? Mi amor. María me miró con esos ojos grandes e inocentes que había heredado de su padre. Me dijo que te pusieron en un asilo porque él pensó que era lo mejor para ti. Pero que se equivocó. Me dijo que tú estás muy triste y que él te hizo daño. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y qué más te dijo? Me dijo que tú tienes mucho dinero guardado y que él no lo sabía. Y que ahora tú estás muy enojada con él y ya no lo quieres.
Miré a Roberto, sorprendida de que le hubiera contado toda la verdad a una niña de 8 años. María, ¿tú qué opinas de todo eso? Mi nieta se quedó pensando por un momento como si estuviera procesando algo muy complicado para su edad. Abuela, yo creo que papá se portó muy mal contigo, pero también creo que tú lo quieres mucho y que él te quiere mucho. Aunque a veces los adultos hacen cosas tontas, de la boca de los niños sale la sabiduría más pura. ¿Y dónde está Sebastián?, le pregunté. Está en casa con mamá. Ella no quería que viniéramos. Pero papá dijo que tenía que traerme porque yo te extraño mucho. Patricia no había venido, por supuesto que no. Pero Roberto había traído a María a pesar de la oposición de su esposa. Eso tenía que significar algo. Abuela, siguió María, es cierto que ya no vas a dejar dinero para nosotros cuando te mueras. La pregunta me golpeó como un martillazo. María, ¿por qué preguntas eso? Porque Sebastián y yo no queremos tu dinero. Nosotros te queremos a ti. Queremos que vengas a casa y nos hagas empanadas otra vez. Ahí fue ahí cuando se me rompió el corazón. No por la tristeza, sino por el amor. Por el amor puro e incondicional de una niña que no entendía de herencias ni testamentos, que solo quería a su abuela de vuelta en su vida. Miré a Roberto, que estaba llorando en silencio en su esquina. Roberto, le dije, ven acá. Mi hijo se acercó despacio, como si tuviera miedo de que lo fuera a rechazar. Siéntate con nosotras, le dije. Roberto se sentó al otro lado de María. Y por un momento fuimos lo que habíamos sido durante tantos años, una familia. Roberto, tengo algo que decirte, comencé. Estos 5 meses han sido los peores de mi vida. Peores que cuando tu padre nos abandonó. Peores que cuando tuve que trabajar 18 horas diarias para sacarte. Adelante, porque el abandono de un esposo duele, pero el abandono de un hijo mata. Roberto agachó la cabeza. Mamá, déjame terminar, lo interrumpí. Pero María tiene razón. Por más dolor que me hayas causado, tú sigues siendo mi hijo. Y a los hijos se les perdona. Aunque a veces cueste mucho trabajo. Roberto levantó la cabeza y me miró con esperanza. Pero el perdón tiene condiciones. Roberto, dime cuáles son, y las voy a cumplir todas. Primera condición, quiero ver a Sebastián. Quiero que mis 2 nietos sepan que su abuela está viva y que los ama. Hecho. Segunda condición, quiero que Patricia venga aquí y me pida perdón, a la cara. Sin excusas. Roberto se veía incómodo. Mamá, Patricia es descomplicada. Roberto. Patricia fue la que te convenció de internarme. Patricia fue la que vino a decirme que tenía que irme de mi casa. Si ella no viene a pedirme perdón, no hay trato. Mi hijo suspiró profundamente. Está bien. Voy a hablar con ella. Tercera condición, quiero que me saques de este asilo. Sí. Gritó María, aplaudiendo. Vas a venir a vivir con nosotros otra vez. Pero yo negué con la cabeza. No, mi amor. No voy a volver a vivir con su papá y su mamá. Voy a conseguir mi propia casa. Roberto me miró confundido. Mamá, ¿por qué? Tú puedes vivir con nosotros. Roberto. Yo ya no puedo vivir en la misma casa que Patricia. Hemos cruzado una línea que no se puede borrar. Pero sí quiero que busquemos una casa cerca de ustedes, donde mis nietos puedan visitarme todos los días si quieren. Pero mamá, ¿con qué dinero? Nosotros no tenemos. Con mi dinero, Roberto. Con los 2 millones que ustedes nunca supieron que tenía. María me miró con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿de verdad eres millonaria? Me reí por primera vez en 5 meses. Sí. Mi amor. Tu abuela es millonaria. Qué genial. ¿Eso significa que podemos comprar todos los dulces que queramos? Significa que podemos comprar muchas cosas. Pero lo más importante es que podemos estar juntas otra vez. Roberto me tomó la mano. Mamá, ¿eso significa que vas a cambiar tu testamento? Lo miré directamente a los ojos. Roberto, voy a cambiar mi testamento. Pero no de la manera que tú esperas. Mi hijo se veía confundido otra vez. Voy a dejar algo de dinero para María y Sebastián. Para su educación. Voy a dejar algo de dinero para que tú puedas poner tu propio negocio, como siempre soñaste. Y voy a dejar una parte importante para la Fundación de Ancianos Abandonados. ¿Y para Patricia? Para Patricia no va a quedar nada. Ella me trató mal y nunca me pidió perdón. Las acciones tienen consecuencias, Roberto, mi hijo asintió lentamente. Entiendo. Mamá, y me parece justo. Pero todo eso va a pasar solo si tú cumples con las condiciones que te puse. Las voy a cumplir todas, mamá, te lo prometo. María se colgó de mi cuello. Abuela, ¿eso significa que ya no vas a estar triste? Significa que voy a intentar ser feliz otra vez. Mi amor, esa tarde, Roberto y María se quedaron conmigo hasta que llegó la hora de visitas. Caminamos por el jardín del asilo, que de repente no se veía tan gris.
María me contó de la escuela, de sus amigas, de lo mucho que había extrañado mis empanadas. Roberto me pidió perdón una y otra vez, hasta que le dije que ya era suficiente. Roberto, le dije cuando se estaba despidiendo. Hay algo más que quiero que entiendas. Dime, mamá, yo te perdono porque te amo. Pero mi perdón no significa que voy a olvidar lo que pasó. Significa que estoy dispuesta a darte una segunda oportunidad, pero solo una. Entiendo, mamá. No te voy a fallar otra vez. Más te vale. Porque esta abuela millonaria ya no está para juegos. María se rió y me dio un beso en la mejilla. Te amo, abuela millonaria. Yo te amo a ti, mi tesoro. Después de que se fueron, regresé a mi cuarto sintiéndome diferente. Esperanza estaba ahí, tejiendo su eterna bufanda. So te ve mejor cara, me dijo sin levantar la vista. Mi hijo vino con mi nieta. Creo que vamos a darle una segunda oportunidad. Esperanza sonrió. Me alegro por ti. Carmen, pero dime una cosa, ¿estás segura de qué es lo que quieres hacer? Me senté en mi cama y pensé en la pregunta. Esperanza. Estos 5 meses me enseñaron algo importante. Me enseñaron que puedo sobrevivir sola, que soy más fuerte de lo que creía, que tengo poder sobre mi propia vida. ¿Y eso qué tiene que ver con perdonar a tu hijo? Tiene que ver con que ahora lo perdono desde una posición de fuerza, no de debilidad. Antes yo dependía de él. Ahora él necesita mi perdón. Esa es una gran diferencia. Esperanza dejó de tejer y me miró con respeto. Eres una mujer sabia. Carmen, soy una mujer que aprendió a valorarse a sí misma. Los siguientes días pasaron rápido. Roberto cumplió la primera condición, trajo a Sebastián a visitarme. Mi nieto de 10 años había crecido mucho en esos 5 meses. Estaba más alto, más delgado, y tenía una expresión seria que no recordaba en él. Hola, abuela, me dijo cuando lo vio. Pero no corrió a abrazarme como lo había hecho María. Hola, mi amor, le respondí, extendiendo los brazos. ¿No me vas a dar un abrazo? Sebastián se acercó lentamente y me abrazó. Pero sentí que algo era diferente. Sebastián, ¿tú estás bien? Mi nieto me miró con esos ojos que se parecían tanto a los de Roberto cuando era niño. Abuela, ¿es cierto que papá te botó de la casa? La pregunta me dolió. Pero sabía que tenía que ser honesta con él. Sí, mi amor. Es cierto. ¿Por qué lo hizo? Miré a Roberto, que estaba sentado a unos metros de nosotros, escuchando la conversación con cara de culpable. Tu papá pensó que yo estaría mejor en un lugar donde me cuidaran. Pero se equivocó. ¿Y es cierto que tú tienes mucho dinero y que por eso papá vino a pedirte perdón? Sebastián era más grande que María y entendía mejor las cosas. No podía mentirle. Es cierto que tengo dinero ahorrado. Y también es cierto que tu papá vino a pedirme perdón. Pero él no vino solo por el dinero. Sebastián vino porque se dio cuenta de que había cometido un error muy grande. ¿Tú lo perdonaste? Sí, lo perdoné. ¿Por qué? Porque es mi hijo y porque los errores se pueden perdonar si la persona está realmente arrepentida. Sebastián se quedó pensativo por un momento. Abuela, yo estoy enojado con papá. ¿Por qué, mi amor? Porque durante estos meses yo te extrañé mucho y le pregunté muchas veces cuándo ibas a venir a la casa, y él siempre me decía que ya ibas a venir. Pero nunca viniste. Sentí que se me partía el corazón. Sebastián, ¿tú sabías que yo estaba en un asilo? No, papá me dijo que estabas en una casa especial para abuelitas. Pero que ibas a regresar pronto. Miré a Roberto con una mezcla de tristeza y decepción. Había mentido a sus propios hijos durante 5 meses. Roberto, le dije, tenemos que hablar. Dejamos a Sebastián jugando en el jardín del asilo con otros niños que habían venido a visitar a sus abuelos y Roberto y yo nos sentamos en una banca apartada. Roberto, ¿por qué les mentiste a los niños? Mi hijo se veía avergonzado. Mamá, no sabía cómo explicarles que te había internado en un asilo. No quería que pensaran mal de mí, pero mentirles durante 5 meses fue peor. Roberto, Sebastián siente que lo engañaste. Lo sé, mamá. He cometido muchos errores. Roberto, si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que ser sobre la base de la honestidad. Nada de mentiras. Ni a mí, ni a los niños, ni a nadie. Tienes razón, mamá. ¿Ya hablaste con Patricia sobre venir a pedirme perdón? Roberto suspiró. Mamá, Patricia dice que ella no hizo nada malo. Dice que solo pensaba en tu bienestar, Roberto. Patricia me echó de mi casa. Me habló como si fuera una niña estúpida. Me trató sin respeto. Y ahora no quiere venir a pedirme perdón. Ella dice que, si tú quieres hablar con ella, que la llames por teléfono. Me reí, pero no era una risa de alegría. ¿Patricia quiere que yo la llame para disculparme con ella? Mamá, yo sé que está mal, pero... Roberto, no hay peros. O Patricia viene aquí a pedirme perdón, o no hay trato. Mamá, ¿y si ella no viene?
Entonces vas a tener que elegir, Roberto. O tu esposa o tu madre. Mi hijo se quedó callado. Y en ese silencio entendí muchas cosas. Entendí que Patricia seguía controlándolo. Entendí que Roberto todavía no tenía el valor de enfrentarse a su esposa. Entendí que, tal vez, mi perdón había llegado demasiado pronto. Roberto, le dije, creo que necesitas tiempo para pensar en lo que realmente quieres. Mamá, yo quiero tenerte en mi vida. Pero también tengo que pensar en mi matrimonio. Roberto, tu matrimonio ya está dañado. Un matrimonio donde uno de los cónyuges obliga al otro a abandonar a su madre no es un matrimonio sano. Mamá, no es tan simple. Sí es tan simple. Roberto, Patricia me odia. Yo no confío en Patricia. Mientras tú estés casado con ella y ella no cambie su actitud hacia mí, siempre va a haber problemas. Roberto se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, como hacía cuando era niño y estaba nervioso. Mamá, dame más tiempo. Déjame hablar con Patricia. Déjame intentar convencerla. ¿Cuánto tiempo, Roberto? Una semana. Te doy 3 días. ¿3 días? Roberto. Yo ya esperé 5 meses. No voy a esperar más. Mi hijo asintió, aunque se veía preocupado. Está bien, mamá. 3 días. Esa tarde, después de que Roberto y Sebastián se fueron, me quedé pensando en el jardín del asilo. El sol se estaba poniendo y el aire se estaba poniendo fresco. Otros ancianos estaban sentados en bancas como la mía, algunos otros con familiares que habían venido a visitarlos. Me di cuenta de que, en esos 5 meses, había aprendido muchas cosas sobre mí misma. Había aprendido que podía ser más fuerte de lo que creía. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie para tomar decisiones sobre mi propia vida. Había aprendido que el dinero me daba poder, pero que el poder real venía de valorarme a mí misma. También me di cuenta de que perdonar no significaba volver a ser la misma persona de antes. La Carmen, que había entrado a ese asilo 5 meses atrás, era una mujer que dependía emocionalmente de su hijo. La Carmen, que iba a salir de ahí, era una mujer independiente que elegía tener a su hijo en su vida, pero que no lo necesitaba para ser feliz. 3 días después, Roberto llegó al asilo con Patricia y los 2 niños. Fue la primera vez que vi a Patricia en 5 meses y me sorprendió ver que se veía mayor, más cansada, tenía ojeras y había bajado de peso. Hola, Carmen, me dijo Patricia con voz fría cuando entró a la sala de visitas. Hola, Patricia. Nos quedamos mirándonos por un momento, como 2 boxeadores que se estudian antes de empezar la pelea. Roberto me dijo que querías hablar conmigo, dijo Patricia, cruzando los brazos. Así es. Quiero que me pidas perdón. Patricia se rió, pero era una risa sarcástica. ¿Perdón? ¿Por qué tengo que pedirte perdón? Por echarme de mi casa, por tratarme como si fuera una vieja estúpida, por convencer a mi hijo de que me internara en un asilo. Carmen, yo no te eché de tu casa. Yo solo pensé en lo que era mejor para ti. Patricia, ¿tú realmente crees eso o solo estás tratando de justificar lo que hiciste? Patricia miró a Roberto como esperando que la respaldara, pero Roberto se mantuvo callado. Mira, Carmen, dijo Patricia finalmente, tal vez no manejé las cosas de la mejor manera. Tal vez pude haber sido más delicada. Tal vez, está bien. Sí, pude haber sido más delicada contigo. Patricia, eso no es una disculpa. Eso es admitir que pudiste haber sido más educada al echarme de mi casa. Patricia se puso roja de la rabia. Está bien, Carmen. Me disculpo por la forma en que te hablé. ¿Ya estás contenta? No. ¿No? ¿Qué más quieres? Quiero que me digas por qué lo hiciste. ¿Por qué hice qué? ¿Por qué me convenciste a Roberto de internarme? ¿Cuál era tu verdadera razón? Patricia se quedó callada por un momento muy largo. Los niños estaban jugando en una esquina de la sala, y Roberto estaba sentado entre Patricia y yo, viéndose incómodo. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Patricia finalmente. Sí. Quiero saber la verdad. La verdad es que me cansé de compartir a mi esposo contigo. Ahí estaba. La verdad que yo ya sabía, pero que había estado esperando escuchar. Compartir a tu esposo. Sí. Carmen, durante 10 años, cada vez que teníamos un problema, Roberto corría a contártelo. Cada vez que teníamos una pelea, él venía aquí a desahogarse contigo. Cada vez que yo le pedía que tomara una decisión importante, él decía que tenía que consultártelo contigo primero. Miré a Roberto, que tenía la cara roja de la vergüenza. Sigues, le dije a Patricia. Después estaban los domingos. Todos los domingos teníamos que venir a comer contigo. No podíamos hacer planes familiares, porque los domingos eran sagrados para la comida en casa de la suegra. ¿Y eso te molestaba? Por supuesto que me molestaba. Yo quería tener mi propia familia, mis propias tradiciones, pero todo giraba alrededor de ti, Patricia. ¿Tú me dijiste alguna vez que te molestaba eso?
Solo dije a Roberto 1000 veces. Miré a mi hijo. ¿Es cierto eso, Roberto? Roberto asintió lentamente. Sí. Mamá, Patricia me dijo muchas veces que sentía que tú interferías mucho en nuestro matrimonio. ¿Y por qué nunca me dijeron nada a mí? Porque, siguió Patricia, Roberto te tenía demasiado miedo como para ponerte límites. ¿Miedo? ¿Roberto te tenía miedo a mí? No miedo exactamente, intervino Roberto, pero sí. Sí me daba mucha culpa decepcionarte o hacerte sentir mal. Me quedé callada, procesando esa información. Era posible que, sin darme cuenta, yo hubiera sido demasiado presente en la vida de Roberto. Era posible que mi amor de madre hubiera sido asfixiante para él. Está bien, les dije finalmente. Supongamos que eso es cierto. Supongamos que yo interfería demasiado en su matrimonio. Esa era razón suficiente para internarme en un asilo sin hablar conmigo. Primero, Patricia se quedó callada. ¿No podrían haber venido los dos a hablar conmigo? ¿No podrían haberme explicado cómo se sentían y pedirme que les diera más espacio? Carmen, dijo Patricia con voz más suave. ¿Tú realmente habrías aceptado eso? Era una pregunta difícil de responder. Porque la verdad era que probablemente no. Probablemente me habría sentido rechazada y herida. Probablemente habría tratado de convencer a Roberto de que su esposa estaba equivocada. No lo sé. Patricia, pero merecía la oportunidad de intentarlo. Patricia sintió lentamente. Tienes razón. Merecías la oportunidad. ¿Y por qué no me la dieron? ¿Por qué? Patricia se quedó callada por un momento. Porque yo pensé que sería más fácil si tú simplemente te ibas. Más fácil para ti, sí. Más fácil para mí. Ahí estaba la verdad completa. Patricia no había pensado en mi bienestar. Había pensado en su comodidad. Había querido eliminar el problema de la suegra entrometida de la manera más conveniente para ella. Patricia, ¿tú sabes lo que es estar en un asilo? No. ¿Sabes lo que es despertarte todos los días en un lugar que huele a desinfectante y a tristeza? No. ¿Sabes lo que es comer comida sin sabor? Dormir en una cama que no es tuya, escuchar los lamentos de otros ancianos abandonados durante toda la noche. Patricia empezó a llorar. No, Carmen. No lo sé. ¿Sabes lo que es preguntarte todos los días por qué tu propio hijo te abandonó? ¿Sabes lo que es pensar que tal vez sería mejor morirse que seguir viviendo así? Carmen. Yo no pensé que. No pensaste. Exacto. No pensaste en mí como persona. Solo pensaste en mí como un obstáculo que tenías que remover. Patricia lloraba más fuerte ahora. Lo siento. Carmen, lo siento mucho. Patricia. ¿De verdad lo sientes o solo estás llorando porque sabes que tengo dinero y quieres que Roberto herede algo? Patricia me miró con los ojos rojos de tanto llorar. Las dos cosas, dijo finalmente. Siento haberte tratado mal, pero también me da miedo que Roberto se quede sin herencia por mi culpa. Al menos estaba siendo honesta. Patricia. ¿Qué pasó con mi casa? La vendimos. ¿Por qué? Patricia miró a Roberto antes de responder. Porque necesitábamos el dinero. Roberto perdió su trabajo hace 4 meses y yo nunca he trabajado realmente. Pensamos que podíamos vender tu casa y vivir de ese dinero mientras Roberto conseguía otro trabajo. Roberto. ¿Perdió su trabajo? Roberto asintió avergonzado. Sí. Mamá, el taller cerró hace 4 meses. ¿Y por qué no me dijeron? Porque ya te habíamos internado y no queríamos que te sintieras culpable, dijo Patricia. ¿Culpable de qué? ¿De qué? Hubiéramos gastado el dinero de la venta de tu casa. Me quedé callada por un momento, procesando toda esa información. Roberto había perdido su trabajo. Habían vendido mi casa por necesidad económica. Habían estado viviendo en la incertidumbre durante 4 meses. Y todo ese tiempo, yo había tenido 2 millones de pesos que podrían haber solucionado todos sus problemas. Roberto, le dije. ¿Cuánto dinero obtuvieron por mi casa? 800,000 pesos. ¿Y cuánto les queda? Roberto y Patricia se miraron con vergüenza. Nos quedan como 100,000 pesos, dijo Roberto. Hemos estado viviendo muy justos. ¿Y qué van a hacer cuando se acabe ese dinero? No lo sé, mamá. He estado buscando trabajo. Pero está muy difícil. De repente entendí muchas cosas. Entendí por qué Patricia se veía más delgada y cansada. Entendí por qué Roberto había tardado 5 meses en venir a verme. No era solo culpa. También era orgullo. No quería admitir que habían cometido un error y que además estaban en problemas económicos. Roberto, Patricia, les dije. Quiero que entiendan algo. Yo los perdono a los dos. Patricia me miró sorprendida. ¿En serio? En serio. Los perdono porque entiendo que cometieron errores por miedo, por orgullo. Por no saber cómo manejar una situación difícil. Pero mi perdón viene con condiciones. Dinos cuáles son, dijo Roberto. Primera condición, nunca más me van a mentir. Ni a mí, ni a los niños. Ni a ustedes mismos.
Si tienen problemas, me los van a contar. Si necesitan ayuda, me la van a pedir. De acuerdo, dijeron los dos al mismo tiempo. Segunda condición, Patricia. Tú me vas a tratar con respeto. Soy la madre de tu esposo y la abuela de tus hijos. No tienes que quererme. Pero sí tienes que respetarme. Patricia asintió. De acuerdo. Tercera condición, vamos a establecer límites claros. Yo voy a vivir en mi propia casa. Cerca de ustedes pero no con ustedes. Los voy a visitar, pero también voy a respetar su espacio familiar. Me parece bien, dijo Roberto. ¿Y el dinero?, preguntó Patricia. ¿Vas a cambiar tu testamento? La miré directamente a los ojos. Patricia, te voy a ser muy honesta. Tú no vas a recibir nada en mi testamento. Ni un peso. Pero Roberto sí va a recibir una parte. Y mis nietos van a tener su educación asegurada. Patricia se puso un poco pálida, pero asintió. Entiendo. Pero además de eso, continué, voy a ayudarlos ahora, mientras estoy viva, voy a comprar una casa para mí y voy a ayudar a Roberto a poner un negocio. Roberto me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿de verdad harías eso por nosotros? Lo hago porque eres mi hijo. Y porque estos 5 meses me enseñaron que la familia no es perfecta, pero sigue siendo lo más importante que tenemos. María, que había estado jugando con Sebastián durante toda nuestra conversación, corrió hacia mí. Abuela, ¿eso significa que ya vas a salir de este lugar? Sí, mi amor. En unos días, tu abuela va a tener su propia casa nueva. Y nosotros te vamos a visitar todos los días. Gritó Sebastián, corriendo también hacia mí. Los abracé a los dos, sintiéndome completa por primera vez en 5 meses. No todos los días, les dije riéndome, pero sí muy seguido. Esa tarde, Roberto, Patricia y los niños se quedaron conmigo hasta muy tarde. Caminamos por el jardín del asilo, los niños jugaron en los columpios que había ahí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos una familia otra vez. Una familia imperfecta. Una familia que había pasado por crisis muy grandes, pero una familia al fin y al cabo. Cuando se estaban yendo, Patricia se acercó a mí. Carmen, me dijo. Sé que te lastimé mucho y sé que va a tomar tiempo para que puedas confiar en mí otra vez. Pero quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible por ser una mejor nuera. La miré por un momento. Patricia, yo no necesito que seas la nuera perfecta. Solo necesito que seas honesta conmigo y que me trates con respeto. Puedo hacer eso. Entonces vamos a estar bien. Una semana después, salí del asilo San José. Don Armando, mi asesor financiero, me había ayudado a encontrar una casa pequeña pero cómoda a solo 10 cuadras de donde vivían Roberto y Patricia. Tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño donde podía sembrar mis plantas y una cocina grande donde podía hacer empanadas para mis nietos. El día que me mudé a mi nueva casa, llegó toda la familia a ayudarme. Roberto cargó mis 2 maletas, que ahora se habían convertido en 5 cajas con las cosas nuevas que había comprado. Patricia trajo flores para el jardín. María y Sebastián corrieron por toda la casa, explorando cada rincón. Abuela, me dijo María, esta casa es mucho más bonita que el asilo. Sí, mi amor. Y lo más importante es que es mía. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi nueva casa, me senté en mi nueva sala con una taza de café que tenía sabor de verdad, no como el agua sucia que me daban en el asilo. Miré las fotografías que había puesto en mi mesita de centro. Roberto niño, María y Sebastián en su última Navidad. Una foto mía del día de mi graduación de la secundaria que había encontrado entre mis cosas. Pensé en todo lo que había pasado durante esos 5 meses, en el dolor, en la soledad, en la desesperación, pero también pensé en todo lo que había aprendido. Había aprendido que soy más fuerte de lo que creía. Había aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tomar decisiones sobre mi vida. Había aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el rencor me consuma. También había aprendido algo muy importante sobre el dinero. Durante 20 años había guardado esos 2 millones de pesos pensando que iban a ser mi legado. Pensando que lo más importante era dejarles una herencia a mis nietos cuando yo muriera. Pero estos 5 meses me enseñaron que lo más importante no es el dinero que les dejo cuando me muera, sino el tiempo que puedo compartir con ellos mientras estoy viva. Por eso decidí usar parte de mi dinero para mejorar nuestras vidas ahora. Compré mi casa. Le di dinero a Roberto para que pusiera un taller mecánico propio. Abrí cuentas de ahorro para María y Sebastián para asegurar su educación. Y aparté una parte importante para la Fundación Esperanza para Ancianos Abandonados. Porque había conocido a muchos esperanzas en ese asilo que merecían vivir con dignidad. Al mes de estar en mi nueva casa, Roberto vino a visitarme con noticias. Mamá, me dijo, ya encontré el local perfecto para el taller. ¿En serio? ¿Dónde? A solo 5 cuadras de aquí.
Es perfecto, tiene espacio para 4 carros, una oficina pequeña y el alquiler está muy bien. ¿Y cuándo vas a empezar? La próxima semana. Mamá, no sé cómo agradecerte por darme esta oportunidad. No me agradezcas. Roberto, solo demuéstrame que valió la pena perdonarte. Roberto me abrazó fuerte. Te lo voy a demostrar todos los días. Mamá, cumplió su palabra. El taller de Roberto se volvió muy exitoso. Resultó que tenía muy buena mano para los carros y además era honesto con los clientes. Algo que no es muy común en ese negocio. En 6 meses ya tenía una clientela fija y había contratado a un ayudante. Patricia también cambió. No se volvió mi mejor amiga de la noche a la mañana. Pero sí empezó a tratarme con respeto genuino. Empezamos a tener conversaciones reales, no solo cortesías forzadas. Incluso llegamos a cocinar juntas algunas veces. Aunque mis empanadas siguieron siendo mejores que las suyas. Pero lo más importante fueron mis nietos. María y Sebastián empezaron a visitarme casi todos los días después de la escuela. Mi casa se llenó de risas, de voces infantiles. De esa alegría pura que solo los niños pueden traer. Les enseñé a hacer empanadas, a sembrar plantas en el jardín, a jugar dominó. Ellos me enseñaron a usar el celular que me había comprado. A ver películas en Netflix, a entender de qué hablaban cuando mencionaban cosas de internet. 6 meses después de salir del asilo, recibí una carta de esperanza. Me contaba que también había salido del asilo, sus hijos en Estados Unidos finalmente habían ahorrado suficiente dinero para traerla a vivir con ellos. Querida Carmen, decía su carta. Tú tenías razón. Nunca es tarde para dar la vuelta por cima. Gracias por enseñarme que la esperanza no siempre duele. A veces, la esperanza sana. Esa carta me hizo llorar. Pero eran lágrimas de alegría. Un año después de mi salida del asilo, Roberto me dio la sorpresa más grande de mi vida. Mamá, me dijo un domingo, durante nuestra comida familiar semanal, tengo algo que contarte. ¿Qué cosa? Patricia y yo hemos estado ahorrando dinero del taller. Eso está muy bien. Roberto, siempre es bueno ahorrar. Queremos comprarte algo. Roberto. Yo no necesito nada. Tengo todo lo que quiero. ¿Estás segura? Roberto salió de la casa y regresó con una caja grande. Cuando la abrió, vi que tenía tierra adentro. Y en esa tierra había una planta pequeña. Es un árbol de mango, me dijo Roberto, como el que había en el patio de nuestra casa cuando yo era niño. El que vendimos con la casa. Me quedé sin palabras. Recordaba perfectamente ese árbol de mango. Roberto había aprendido a subirse en él cuando tenía 6 años. Habíamos hecho mermelada con sus mangos durante años. Había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes de nuestras vidas. Roberto, ¿de dónde sacaste este árbol? Lo compré en un vivero. Es de la misma variedad que el de nuestra casa. El señor del vivero me dijo que en 3 años ya va a dar frutos. Patricia se acercó a nosotros. Pensamos que podíamos sembrarlo en tu jardín. Para que María y Sebastián puedan aprender a subirse en él como su papá. Los abracé a los dos. Sin poder contener las lágrimas. Es el regalo más hermoso que me han dado en toda mi vida. Esa tarde sembramos el árbol de mango en mi jardín. María y Sebastián me ayudaron a echarle tierra. Roberto lo regó y Patricia tomó fotografías de todo el proceso. Abuela, me dijo Sebastián, mientras yo acomodaba la tierra alrededor del árbol. ¿De verdad este árbol va a crecer y va a dar mangos? Sí, mi amor. En unos años vas a poder comer mangos de este árbol. Y nosotros vamos a hacer mermelada como hacías con papá. Por supuesto. Y les voy a enseñar la receta para que cuando ustedes sean grandes y tengan sus propios hijos, también puedan hacer mermelada. María se colgó de mi brazo. Abuela, ¿tú crees que cuando seamos grandes vamos a recordar todo esto? Sí, mi tesoro. Los recuerdos bonitos nunca se olvidan. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en mi jardín viendo el árbol que acabábamos de sembrar. Era apenas un palito con unas pocas hojas verdes, pero yo ya podía imaginarlo grande y frondoso, dando sombra, dando frutos, siendo el centro de nuevos recuerdos familiares. Pensé en todo el camino que había recorrido desde aquel día horrible cuando Patricia llegó a mi casa con sus folletos del asilo. Había perdido mi casa, pero había ganado mi independencia. Había perdido mi confianza ciega en Roberto, pero había ganado una relación más madura y honesta con él. Había perdido mi inocencia sobre la maldad que puede haber en el corazón humano, pero había ganado sabiduría sobre mi propia fuerza. Y sobre todo, había aprendido que las segundas oportunidades existen, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para perdonar, para sanar, para ser feliz. El dinero había sido importante. No voy a mentir, esos 2 millones de pesos me habían dado el poder de cambiar mi situación, de ayudar a mi familia, de vivir con dignidad. Pero lo más importante no había sido el dinero en sí.
sino lo que ese dinero representaba, mi capacidad de tomar control de mi propia vida. Durante 73 años había dependido de otras personas para ser feliz, primero de mi esposo, luego de Roberto. Había puesto mi felicidad en manos ajenas y por eso me había dolido tanto cuando esas manos me soltaron. Pero ahora, a los 74 años, había aprendido que mi felicidad dependía de mí, que podía elegir perdonar o no perdonar, que podía elegir ser víctima o ser sobreviviente, que podía elegir vivir en el rencor o vivir en el amor. 2 años han pasado desde que salí del asilo San José. El árbol de mango ya está más alto que María y empezó a dar sus primeros frutos este año. El taller de Roberto tiene ahora 3 empleados y la lista de espera de clientes. Patricia y yo nunca fuimos mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo que es suficiente para mantener la paz familiar. María y Sebastián, que ahora tienen 10 y 12 años, vienen a mi casa todos los días después de la escuela y mi refrigerador siempre está lleno de limonada y mi cocina siempre huele a empanadas recién hechas. La Fundación Esperanza para Ancianos Abandonados, que creé con parte de mi dinero, ya ha ayudado a más de 50 ancianos a salir de asilos inadecuados y a reunirse con sus familias o a encontrar viviendas dignas. Don Armando me ayuda a manejar los fondos y yo voy una vez al mes a visitar a los beneficiarios. Es la parte más gratificante de mi nueva vida, saber que mi dolor sirvió para aliviar el dolor de otros. Hace un mes recibí una llamada que me sorprendió mucho. ¿Carmen Elena Martínez?, me preguntó una voz que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Jennifer Rojas. Soy periodista del canal Capital. Hemos escuchado de su historia y nos gustaría entrevistarla para un programa especial sobre adultos mayores. ¿Mi historia? Sí. La historia de cómo usted superó el abandono familiar y creó una fundación para ayudar a otros ancianos. Es muy inspiradora. Al principio no quería dar la entrevista. Me daba pena que todo el país supiera que mi propio hijo me había abandonado en un asilo. Pero después pensé que tal vez mi historia podría ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. La entrevista se transmitió hace 2 semanas. Jennifer Rojas me hizo preguntas difíciles, pero fueron preguntas justas. Le hablé del dolor del abandono, de los 5 meses más duros de mi vida, del poder del perdón, de la importancia de valorarse a uno mismo. La reacción fue increíble. Recibí más de 100 cartas de personas que me contaban sus propias historias de abandono familiar, de ancianos que habían sido maltratados por sus hijos, de familias que se habían reconciliado después de ver mi entrevista. Pero la carta que más me emocionó fue la de una mujer llamada Rosa, de 80 años, de Medellín. Querida Carmen, me escribió. Vi su entrevista y quiero contarle que yo estoy pasando por lo mismo que usted pasó. Mi hija me internó en un asilo hace 8 meses y no he sabido nada de ella desde entonces. Después de escucharla, decidí que no voy a quedarme aquí esperando a que ella venga. Voy a salir adelante por mí misma. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser valiente. Esa carta me hizo llorar de emoción. Sí, mi historia podía inspirar a una sola persona a no rendirse. Entonces valía la pena haber pasado por todo lo que pasé. Esta mañana, mientras regaba mi árbol de mango y veía a María y Sebastián jugando en mi jardín, Roberto se acercó a mí. Mamá, me dijo, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué cosa? Mi amor, nunca te he dicho cuánto admiro la manera en que manejaste toda esta situación. Nunca te he dicho cuánto respeto la mujer en la que te convertiste después de salir del asilo. Roberto, yo siempre fui esa mujer. Solo que ni tú ni yo lo sabíamos. Es cierto, mamá. Y me da mucho orgullo ser tu hijo. Lo abracé fuerte, sintiendo que mi corazón estaba completamente lleno de amor y de paz. Y ahí, en mi jardín, con mi árbol de mango, creciendo fuerte hacia el cielo, con mis nietos jugando alrededor, con mi hijo pidiéndome perdón una vez más, aunque ya no era necesario, entendí que había completado mi propia vuelta por cima. No había sido fácil. Había llorado muchas lágrimas. Había pasado muchas noches sin dormir, había sentido dolor como nunca antes había sentido. Pero también había descubierto fuerzas que no sabía que tenía, había aprendido lecciones que no sabía que necesitaba aprender, había encontrado una versión de mí misma que era más fuerte, más sabia, más completa. Si pudiera regresar en el tiempo y cambiar lo que pasó, si pudiera evitar esos 5 meses en el asilo, si pudiera borrar el dolor del abandono, ¿lo haría? La respuesta me sorprende incluso a mí, no lo haría. Porque ese dolor me enseñó mi propia fuerza. Ese abandono me enseñó mi propia capacidad de sobrevivir. Esa traición me enseñó el verdadero valor del perdón. Y ahora, a mis 75 años, soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. No porque mi vida sea perfecta, sino porque finalmente sé quién soy. Soy Carmen Elena Martínez, la mujer que se levantó del suelo más fuerte de lo que había caído.
Soy la madre que aprendió a poner límites. Soy la abuela que eligió el amor por encima del rencor. Soy la mujer que descubrió que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si alguien que está escuchando esta historia está pasando por algo similar, si alguien se siente abandonado, traicionado, olvidado por su propia familia, quiero que sepa esto: usted es más fuerte de lo que cree. Usted vale más de lo que le han hecho creer. Usted merece amor, respeto y dignidad, no importa su edad. Y recuerde, las mejores venganzas no son las que destruyen a otros, sino las que nos construyen a nosotros mismos. La mejor manera de ganarle a quienes nos abandonaron no es haciéndoles daño, sino siendo tan felices que ya no necesitemos su aprobación para sentir que nuestras vidas valen la pena. Porque al final, mi querido oyente, todos merecemos nuestra propia vuelta por cima. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a darla.